vida, Señor, te exaltaré. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte adoración y entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Levanta tu voz y dice: adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Nombre sobre todo nombre. Tú eres el principio y el fin, mi Dios. Levantamos, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, para ti, mi Dios. Honramos tu nombre, Señor, en esta noche, Padre, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, en el cual estamos ahora, Señor, tú has cuidado de nosotros, mi Dios. Y es por eso que te alabamos, Señor. Tú nos creaste, Señor, con ese propósito que es poder alabar tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Alábale al Señor en esta noche. Agradécele al Señor por todo lo que Él hace en tu vida. Este es un tiempo en el cual el Señor prepara para que tú puedas alabar su nombre. Adora el nombre del Señor. Nombre sobre todo nombre. Él es santo, Él es digno. Justo eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre, mi Dios. Que tu presencia sea inundando nuestros corazones, Señor. Llenando más nuestras vidas, Señor. Más de tu fruto, Señor, que son la paz, la paciencia, el gozo, Señor, la mansedumbre, la templanza, Señor, la benignidad, la fe, Señor, el gozo, Padre. Necesitamos de ti, mi Dios. Cada instante, Señor, necesitamos de ti.
Sin ti, Señor, no somos nada, Padre. ¿A dónde iríamos, Señor? Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú habitas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Tú habitas aquí en mi alabanza. Tu presencia adoro. Tú recibes el honor. Cántale al Señor. Tú habitas aquí de aliento y fortaleza. Adoro, tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Solo tú eres santo, Señor. Vives para siempre. Santo, solamente tú eres digno de toda alabanza, mi Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí, medio de esta alabanza. Tu presencia adoro. Tú recibes el honor. Tú me llenas a mí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro. Tú recibes el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Solamente tú eres santo, Señor. Digno, mi Dios. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Tu creación te alaba, Señor. Tus hijos te adoran, Señor, en esta noche, mi Dios. Con un corazón agradecido, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar, dice tu palabra, Señor. Tú das fuerza, Señor, al que está cansado, Señor. Afirma, Señor, las rodillas endebles, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Tiempo, Señor, que tú has preparado, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor amado. Muchas gracias, mi Dios. Alábale al Señor con tus palmas en esta mañana. Alábale al Señor, amén. Alábale al Señor. Vamos a poder tener ese tiempo de bendición, de poder escuchar la palabra del Señor en esta noche, amén. Y nos vamos a ir de este lugar bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos nos vamos a ir bendecidos, renovados, con nuestra fe más alta todavía de la que está ahora? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Les saludo con la paz del Señor. Que el Señor llene el corazón de cada uno de ustedes. Una vez más, el Señor nos permite estar en la segunda noche de la gran campaña evangelística con el pastor Ki-Sung Kim, que ha venido de Corea del Sur, de la iglesia de Gwangju. Y este seminario bíblico, esta gran campaña, se está transmitiendo en vivo y en directo por los canales de Facebook y YouTube de la Iglesia Generación de Fuego, asimismo también por los canales de Facebook, YouTube de la Misión Buenas Nuevas Bolivia y el Congreso de Líderes Cristianos en Bolivia también. Y esta transmisión está saliendo también por satélite y por online, ¿no? A través del Radio Generación de Fuego y Radio Jerusalén, Jerusalén Radio. En nuestro corazón anhela de que muchas personas reciban el Evangelio. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, el Evangelio es el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Están tristes? Amén, dice, cuando están tristes. Cuando yo pregunto cuántos están contentos, entonces deben responder amén, ¿cierto? A ver, ¿cuántos están contentos? Amén, sí. Bien, hermanos, vamos a invitar en este momento al diácono Gustavo Espejo, quien nos va a dirigir en la oración. Buenas noches, queridos hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor en esta noche. Oremos. Señor Dios Padre amado, le agradecemos, Señor, de todo corazón. Usted nos permite este tiempo tan precioso, Señor. Usted ha separado, Señor, para nosotros tiempo de bendición, tiempo de gracia, Señor. Derramando su misericordia, Señor, en este tiempo podemos nosotros ver su mano poderosa, Señor, por medio del seminario bíblico. Nosotros, Señor, podemos recibir la palabra, Señor, nuevamente, aliento en el corazón, fuerza. Que esa palabra, Señor, pueda escudriñar también, Señor, nuestro ser. Podamos vernos, Señor, también reflejados, Señor, en la palabra. Que usted quiere lo mejor para nosotros, Señor. Por medio, Señor, del expositor, pastor expositor Ki-Sung Kim. Usted quiere, Señor, que el pueblo de Dios, Señor, tenga ese avivamiento en su corazón. Pueda levantarse con alegría en la mañana. Pueda, Señor, ver siempre su gracia, Señor, que nos pueda alentar, nos pueda llevar, Señor, por su camino, Señor. Nuestra vereda, nuestro camino, Señor, a veces es escabroso, tiene dolor, tiene esa situación, Señor. Pero usted quiere llevarnos a su vereda, Señor, justa, perfecta, Señor, en el cuidado, Señor, de su Santo Espíritu. Yo les ruego, Señor, en este seminario, en esta noche, Señor, usted permita, Señor, hablar al corazón de cada uno de los hermanos, de las personas que han llegado por primera vez, las visitas, Señor, puedan tener ese corazón predispuesto, Señor, que usted haya preparado, Señor, ese camino, haya, Señor, también trabajado ese corazón como el buen sembrador, Señor, que salió a sembrar. Permítale, Señor, ese corazón que se pueda caer esa semilla, Señor, en buena tierra y pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. Yo los ruego, Señor, por las almas, por los hermanos también que están llevando adelante, Señor, este seminario, a los
líderes, a los pastores de Generación de Fuego, Señor, que echan todo su corazón, Señor, para que el Evangelio sea anunciado, Señor. Este lugar es bendito, Señor, este lugar es precioso. Es un lugar, Señor, donde se anuncia, se puede, Señor, predicar el Evangelio. Por eso, Señor, usted pueda bendecir también fuertemente, Señor, Iglesia Generación de Fuego, a sus líderes también, Señor, a su pueblo. Permíteles también, Señor, que este seminario se repita también en otra oportunidad, Señor, así. Usted, Señor, siempre estará atendiendo, Señor, a la voluntad, Señor, de su palabra, a la voluntad, Señor, de sus hijos. Le agradezco, Padre, en gran manera, Señor, y usted, Padre, en esta noche sea glorificado. Oramos todo esto agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El propósito de esta gran campaña evangelística es que se levante la cruz de Cristo. Amén. Que la obra del Señor Jesucristo siga conquistando corazones, siga llegando a personas nuevas, a personas que el Señor ya ha predispuesto su corazón para recibir el Evangelio. Amén. Esta gran campaña está transmitiéndose también en Facebook, en Aymara y en Quechua. Y ustedes también pueden compartir el link y que pueda llegar, ¿no?, a más personas. Siempre se les recomienda, ¿no?, a todas las personas escribir, ¿no?, hacer sus comentarios, cómo la palabra de Dios está tocando su corazón. Bien, en este momento tenemos el testimonio del hermano Rodrigo Flores de la Iglesia Generación de Fuego. Adelante. Hola, hola. Bueno, buenas noches, hermanos. La paz del Señor con ustedes. Bueno, mi nombre es Cristian Rodrigo Flores Paz. Pertenezco a la Iglesia Generación de Fuego. Tengo 22 años. Prácticamente desde mis 17 años yo había pertenecido a la iglesia. Pero yo pasé por un tiempo muy difícil en el cual me alejé bastante de la vida cristiana. En sí mi fe había caído y yo me alejé y pasé por bastantes complicaciones en mi vida. Y cuando yo regresé este año a la iglesia me sentí un poco mal, porque yo decía, no merezco la salvación, porque prácticamente yo había transgredido toda la ley de Dios. Y yo decía, no merezco esta salvación, incluso no tengo cara para mirar a Jesucristo, no tengo cara para ir a la iglesia. Pero luego me acordé cuando Jesucristo resucitó en aquel tiempo, cuando Pedro ya lo había negado 3 veces. Yo me identifiqué mucho con Pedro, porque Pedro había negado 3 veces a Jesucristo cuando él estaba siendo crucificado. Y cuando Jesucristo resucitó, llamó a su discípulo Pedro y le dijo, y le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas más que a todos aquí? Y Pedro no podía ni verlo a los ojos a Jesús, porque se sentía avergonzado, porque él sabía que lo había negado. Yo me sentía así, me sentía perdido y no podía mirar a Jesús a los ojos. Cuando oraba prácticamente me sentía muy mal. En ese momento me acordé de Pedro. Y cuando por 3ª vez nuestro Señor Jesucristo le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas más que a todos aquí? Pedro le dice, Señor, sabes que yo te amo. Y yo me sentía como Pedro. Sí amaba a Dios en mi corazón. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ve y apacienta mis ovejas. En ese momento, cuando yo escuché esa palabra, prácticamente tomé todas mis cosas y dije, me voy a la iglesia a servir de nuevo a Cristo. Entonces, hermanos, yo fui perdonado, tengo la salvación que Dios me da y fui perdonado por todas las cosas que he hecho. Y por eso hoy en día les animo a varios de ustedes que están aquí, vuelvan a la casa, vuelvan con su padre, porque como un padre, el padre perdona todos los errores que nosotros cometemos. Entonces, hermanos, alentarles. Yo estoy ahora en la obra, soy en sí un siervo del Señor, soy un esclavo por amor hacia Él.
Y entonces yo estoy dispuesto a servirle y testificar con mi vida ahora y decirles que es la mejor decisión que yo he podido tomar es entregarle toda mi vida a Dios. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bien, sabemos que el milagro más grande del mundo no es que una persona de repente que era coja y ahora puede caminar, o que de repente estaba muerto y resucitó. El milagro más grande del mundo es el cambio del corazón. Amén. Ese cambio de corazón yo no lo puedo hacer. Soy padre, tengo 2 niños, tengo mi esposa. Yo tampoco puedo cambiar ni el corazón de mi esposa, ni de mis hijos, menos yo tampoco puedo cambiar mi propio corazón. Pero la palabra de Dios puede. Amén. La palabra de Dios puede. Entonces, hoy nosotros vamos a recibir esa palabra, ¿no? Y que cambia el corazón. Amén, hermanos. Bien, quiero presentar un video acerca de la Escuela Teológica Buenas Nuevas, cómo la misión está trabajando a través de el evangelismo, a través de las misiones, pero en este video explica cómo tomar las herramientas para el evangelio. Amén. Ustedes, hermanos, todos hemos recibido la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Y si no sabemos cómo, entonces preguntemos, porque Dios ya ha preparado todo. Entonces busquemos lo que Dios ya ha preparado. Amén, hermanos. Bien, entonces voy a presentarles el video de la Escuela Teológica Buenas Nuevas. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde. Haciendo cosas que él nunca pudo imaginar.
Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo,
Sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Oxupar, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades. Bien. El anhelo, ¿no?, del Señor Jesucristo es que todas las personas reciban el perdón de sus pecados. Amén. El Señor Jesucristo ya hizo su trabajo en la cruz. Él ya perdonó todos los pecados, pero muchas personas necesitan saber esas noticias. Amén. Y por eso el Señor nos permite la oportunidad de anunciar el Evangelio, hacer seminarios bíblicos, conferencias, para que las personas conozcan las buenas noticias. Amén. Bien, hermanos, ahora tenemos la presentación especial del Ministerio de Pandero Hexibá a través de la alabanza de Génesis Campos, ¿no? Soy tuyo, Dios. Recibámosles con fuertes aplausos. La Iglesia Generación de Fuego presenta al Ministerio de Pandero Hexibá. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Confiamos en ti, Señor. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy.
Qué bonito se ve, ¿no? Cuando los niños, los jóvenes alaban al Señor y hacen que su vida sea dirigida por el Señor, la palabra de Dios. Amén. Anhelemos siempre que nuestros hijos estén siempre dentro de la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Bien, tenemos ya la parte final de las presentaciones. Al grupo Canto de Esperanza, ellos van a presentarnos 2 alabanzas. Recibámosles con fuertes aplausos. Hola, sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí.
Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Esta alabanza quisiéramos cantar con todos ustedes, yo sé que lo conocen. Es el Salmo 8, ¿no?
aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. Muchas gracias. ¿Les gustó la alabanza? ¿Quieren escuchar más? Mañana les esperamos. Amén. Sí, les damos un fuerte aplauso más. Y en este momento es el momento más importante de esta noche, el poder escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Una vez más les pedimos que mantengan sus celulares en modo de silencio o vibración para que no tengamos la interrupción. Y cuando el pastor hace las preguntas, ustedes también puedan tener la participación, ¿no? Respondiendo. ¿Amén? ¿Van a responder? Sí. Entonces cuando ustedes responden significa que ustedes están conectándose con el corazón del expositor. ¿Amén, hermanos? Bien, entonces en este momento invitamos con fuertes aplausos al pastor Ki-Sung Kim de la iglesia de Gwangju, Corea del Sur. 네, 여러분 안녕하십니까? Sí, muy buenas noches todos hermanos. 오늘 하루 행복한 시간 보냈습니까? Hoy día ustedes pasaron muy buen tiempo todos. 저도 볼리비아에 와서 너무 행복한 시간을 보내고 있습니다. Yo también visitando aquí Bolivia estoy pasando un tiempo muy hermoso. 네, 우선 성경 구절을 한 구절을 보고 시작하겠습니다. Primero vamos a ver la Biblia. 네, 오늘 마태복음 22장 1절부터 보겠습니다. Hoy día San Mateo capítulo 22 desde el versículo 1 voy a leer 13절까지입니다. hasta el versículo 13 voy a leer. San Mateo capítulo 22 desde 1 hasta 13. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, volvió a venir otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta versículo 13 hemos leído. 네, 오늘 성경 말씀 좀 길게 읽었습니다. Ya, esta noche no hemos leído un versículo muy largo. 이 성경 말씀 1절에 보면 Sí. 예수께서 비유로 대답하여 가라사대 그랬습니다. Leyendo el versículo 1, a hablar en parábola, diciendo, así está escrito. 네. 천국은 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그랬습니다. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 천국의 주인이 누구죠? Entonces, el dueño del reino de los cielos, ¿quién es? 예, 이제 하나님이잖아요. Si Dios es. 그럼 하나님의 마음을 이 마태복음 22장에다 표현하신 거예요. Entonces Dios manifestó el corazón de Dios a través de San Mateo capítulo 22. 이제 어떤 사람이 천국에 가는지, Entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? 어떤 사람이 지옥에 가는지, Entonces, ¿quién entra al infierno? 마태복음 22장에서 정확하게 기록을 해놨습니다. A través de San Mateo capítulo 22 está escrito exactamente 어떤 사람이 축복을 받는지, 어떤 사람이 또 저주를 받는지. quién recibe la bendición de Dios o quién recibe maldición de Dios. 근데 여기서 저주 받은 사람의 그림이 나오고 축복을 받은 사람들의 그림이 나오는데 Aquí puede ver algún dibujo que recibió la maldición de Dios, también la bendición de Dios. 마태복음 22장을 읽으면서 하나님의 마음은 어느 누구도 지옥 가기를 원치 않은 하나님 마음을 발견할 수 있습니다. Leyendo San Mateo capítulo 22 podemos encontrar el corazón de Dios que nadie pueda entrar al infierno. 다 천국 보내주고 싶어하는 하나님 마음을 볼 수 있는 거예요. Y podemos encontrar el corazón de Dios que Dios desea llevar al reino de los cielos todas las personas. 마태복음 22장에서 이제 주제는 몇 절이냐면 4절입니다. 4절. Entonces, San Mateo capítulo 22, el tema más principal es el versículo 4. 이제 4절에 보면 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 했습니다. Decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. 한마디로 얘기해서 이 혼인 잔치를 가면 모든 것이 다 갖추어졌다는 거예요. Ya, ¿qué quiere decir? Cuando participando en estas bodas, todas las cosas está dispuesto. 여기 초청을 받아가지고 초청을 받은 손님들은 우리가 뭘 해야 될 것이 한 개도 없다. Porque los que recibieron la invitación de las bodas participando en esta boda no necesita hacer nada. 초청을 받아 가면 가만히 있으면 마음껏 먹고 마시고 즐길 수 있도록 누가 준비했죠? 임금이 준비했단 말이에요. Recibiendo esta carta de
Habitación entrando en esas bodas, no necesita hacer nada, solamente puede comer, disfrutar todo. El rey está dispuesto a todos. 천국은 그런 곳이라 이 말이에요. El reino de los cielos igualito que esas bodas. 그런데도 이 천국을 이 축복을 누릴 수 없는 사람이 있다면 Aunque así está preparado todo, pero alguien no se puede disfrutar. 도대체 그 이해가 안 되죠. Entonces, en verdad, esta persona no podemos entender. 예. 오늘 이제 그 부분에 대해서 잠깐 제가 이제 22. 제가 오늘 이제 코차밤바를 이렇게 갔다 왔습니다. Hoy en la mañana nosotros visitamos a Cochabamba. 아침 6시에 이제 코차밤바를 비행기 타고 가서 En la mañana, 6 de la mañana nosotros viajamos a Cochabamba. 대학 또 교도소에 가서 졸업식을 하고 말씀 전하고 지금 여기 왔습니다. Y luego nosotros visitamos al régimen penitenciario de Cochabamba. Ahí nosotros graduamos a los estudiantes. Luego también. 1987년도에 저는 교도소에 들어갔습니다. Entonces, mi persona, yo entré a la cárcel en 1987 años. 그래서 2003년도에 교도소에서 출소를 했습니다. Luego, en el año 2003, 교도소에 들어가서 약 한 3년 정도는 너무 고통스러운 시간을 보냈던 것 같습니다. 1987 años entrando a la cárcel, según mi recuerdo, hasta 3 años me sentía muy difícil estar en la cárcel. 제가 1심에서 사형을 받았을 때 Cuando primer juicio me ha dado como la sentencia de la muerte, 그때는 제 마음에 소망이 하나도 없었습니다. en ese momento en mi corazón ya no había ninguna esperanza. 과연 내가 밖에 나갈 날이 올 수 있겠나? ¿Verdad? Mi persona puedo salir afuera. 그런 소망이 하나도 없었습니다. Y por eso en mi corazón pensando en esto no tenía ninguna esperanza. 그래서 약 한 3, 4년 정도를 방황을 하고 계속해서 교도소 안에서 문제를 일으키고 살았던 것 같습니다. Y por eso 3 o 4 años viviendo vagamente dentro de la cárcel, siempre peleaba, luego tenía problemas a través de mi persona. 근데 동료인 사형수가 한 사람이 있었는데 그 사람이 이제 저에게 책을 하나 선물해 주시고 가셨는데 Había mi compañero que también tenía sentencia de la muerte. Antes de morir me regaló un libro. 그 책 제목이 박옥수 목사님이 쓰셨던 죄사함 거듭남의 비밀이라는 책이었습니다. Este libro se llama Pastor Ospag escribió, ¿no? El secreto del perdón de nuevo nacimiento. 여러분도 시간이 되시면 꼭 그 책을 한번 보시면 Ya ustedes también tienen tiempo, sí o sí pueden leer ese libro. 신앙이 많은 도움이 될 거라고 생각이 됩니다. Entonces va a ser gran ayuda de su vida de creencia. 저는 그 책을 읽기 전까지만 해도 저는 천국과 지옥이 있다면 반드시 지옥 간다는 확신이 있었습니다. Porque antes de leer ese libro, sí existe el cielo, el infierno, entonces mi persona sí o sí va a entrar al infierno, esa certeza tenía en mi corazón. 왜냐하면 저는 너무 죄를 많이 지었기 때문에 Porque mi persona yo cometí muchos pecados. 저는 제 인생을 뒤돌아보면 그냥 죄 짓는 기계였던 것 같아요. En verdad, recordando de mi vida, entonces mi persona era una máquina de cometer pecados. 그래서 저를 좋아하는 사람 한 사람도 없었어요. Por eso todas las personas me odiaban. 심지어 저희 가족들도 저를 좋아하지 않았어요. Hasta mi familia me odiaban. 저를 만나는 사람들은 늘 상처를 받고 고통을 겪고 어려움을 겪었습니다. Toda la persona encuentra a mí, ellos recibieron muchas heridas por causa de mí. 그런 사실들을 누구보다도 제가 더 잘 알고 있었기 때문에 내가 천국에 간다? 지금 불가능하다고 생각했어요. Y sabiendo en esto mi persona entraría en el reino del cielo, no creo. 근데 내가 그 책을 보면서 그게 사탄의 생각이라는 사실을 알게 됐습니다. Pero leyendo ese libro, El secreto del perdón del pecado y nuevo nacimiento, ese pensamiento es de Satanás, podía descubrir. 그때부터 하나님이 저를 너무 행복한 삶을
살 수 있도록 이끌어 주셨는데 Desde entonces Dios me guió para que yo viva una vida muy diferente, muy feliz. 그때는 제가 교도소에 들어갔을 시는 우리 한국에는 범죄와 전쟁이 있었습니다. Cuando yo entro a la cárcel, en ese tiempo en Corea, entonces el gobierno de Corea hizo una guerra contra deleito. 그리고 대통령이 이제 그 총에 맞아서 죽으면서 나라의 계엄령이 선포가 돼 있었습니다. Y en ese tiempo también nuestro presidente murió y alguna persona disparó. Entonces por esta situación estaba muy peligroso. También el gobierno lanzó como un orden, un decreto. 그래서 정부에서 길거리에 술 먹고 비틀비틀한 사람들 다 잡아갔습니다. Por eso en la noche tomando cerveza, luego caminando como borracho, entonces el gobierno todos agarraron, llevaron a la cárcel. 그리고 국가에 대해서 조금만 불평하는 사람들을 잡았습니다. También algunas personas hablaban contra el gobierno de Corea, entonces el gobierno agarraron todos y llevaron. 그리고 뭐 어깨에 이런 문신 있는 사람들 다 잡아갔습니다. Entonces como en el cuerpo tiene dibujos, entonces todos llevaron también estas personas. 하여튼 조그만 자세가 삐딱하면 다 잡아갔어요. Entonces como la actitud de persona poco está mal, entonces ya igual el gobierno llevaron estas personas. 그 사회 정화 운동을 한다고 해서 그래서 이 사람들을 잡아가 혹독한 훈련을 시키고 지옥 훈련을 시킨 거예요. Entonces, y agarrando ese tipo de personas, llevaron un lugar, luego hizo un entrenamiento muy fuerte. 그 훈련을 통해서 사람들이 많이 죽었습니다. A través de entrenamiento, muchas personas murieron. 근데 이제 교도소 안에서도 이제 그걸보다 3청 교육이라고 하는데 Dentro de ese entrenamiento se llama educación de 3000. 교도소 안에서도 이 3청 교육이 있었습니다. Dentro de ese lugar educando también un lugar, otra manera de educación se llama educación 3000. 그래서 그 혹독한 훈련을 거쳤는데도 그래도 변화가 되지 않은 사람들을 다시 뽑아가지고 다시 특별히 교도소에 수용시킵니다. Aunque en ese lugar muchos castigos, golpeando también, recibiendo un entrenamiento muy fuerte, pero no cambia su vida. De ahí otra vez elige, luego ellos también llevando otro lado. 영화에 보는 그 빠삐용처럼 그 엄청난 교도소를 하나 지어놨어요. Sí, como una película, ¿verdad? ¿No? Como un prisionero y los prisioneros encierran un lugar muy especial. 그곳에는 탈옥이 불가능한 최첨단 시스템을 해가지고 평소에 이 일반 교도소의 담장보다 3배나 높아요. Entonces, en ese lugar, en verdad, jamás puede salir ni escapar en ese lugar. Bien armado, bien tecnología, ¿no? 네, 교도소 안에서 흉악범들, 구제 불능인 사람들을 뽑아가지고 특별 교도소에 수용을 했습니다. Sí, como los problemáticos, que no se puede cambiar dentro de la cárcel, eligiendo ellos, llevando en ese lugar, entrenaba en ese tiempo. 거기서 살인적인 교육을 시킨 거예요. Entonces, en ese lugar, recibiendo un entrenamiento como de la muerte. 그 정부에서 반항하면 바로 총으로 쏴 죽이라고 사살 명령이 내려져 있었어요. Entonces, en ese lugar, tal vez ellos hacen contra el gobierno, entonces el gobierno también mandó un orden. Cualquier persona contra habla, el gobierno dispara. 제가 거기에 뽑혀가지고 제가 거기 가게 된 거예요. Mi persona también fui elegido de la cárcel, por eso me llevó en ese lugar. 저 혼자 이제 거기에 이송이 돼서 들어갔는데. Entonces en mi cárcel solamente fui elegido mi persona solo, por eso llevó a mi persona en ese lugar muy especial. 저를 환영한다고 환영식이 기다리고 있었습니다. Llegando en ese lugar muy especial, ¿verdad? No, las personas esperaban para ser bienvenido para mí. 이 주에는 총을 두고 있는 군인들이 대기하고 있었고. Alrededor de nosotros estaban los soldados con fusil. 빨간 모자를 쓴 교관들이 30명 정도가 저를 기다리고 있었어요. Luego los oficiales, alrededor de 30 personas con una gorra color rojo estaban. 허리에는 다 권총을 차고
몽둥이를 들고 있었습니다. Los oficiales todos tenían como pistola también un palo en su mano. 그래서 저는 그냥 일반 교도소에서 평소에 하던 버릇으로 제가 교도관에 그랬어요. 교도관 선생님, 내가 여기 왜 왔습니까? 그랬습니다. Por eso como yo anterior lugar en la cárcel me he acostumbrado a los oficiales, ¿verdad? ¿No? Por eso yo hice, era como yo me he acostumbrado. Oficial, ¿por qué yo vine en ese lugar? 근데 뒤에서 교관이 이 새끼가 아직 정신을 못 차렸구나 그랬어요. De repente detrás de mí un oficial, ese maldito todavía no entendió bien por qué llegó en ese lugar. 뒤에서 몽둥이가 날아왔습니다. Sí, detrás de mí un palo me golpeó a mi cabeza. 제가 그 몽둥이를 맞고 쓰러졌는데 Sí, ahí golpeando a mi cabeza me desmayé. 교관들이 30명이 달라붙어 가지고 안주구름을 안에 밟아버린 거예요. Y luego 30 oficiales acercándome y golpeaba a mí, pisoteaba a mí antes de morir. Ahí nomás me dejó. 몽둥이로 사정 없이 두드러 맞은 거예요. En verdad, con palos me pegaba, golpeaba con toda la fuerza. 그때 저는 이제 연병장 뒤에서 소리가 들렸는데 너희들은 대한민국 정부가 수없이 많은 기회를 줬는데 그 기회를 너희들은 뿌리쳤다. Sí, en ese momento detrás de mí alguien hablaba, era el gobierno de Corea miles veces daba muchas oportunidades a ustedes, pero ustedes no aceptaron. 너희들은 인간으로서의 삶이 끝이 났다. Entonces ustedes, la vida del hombre normal ya ha terminado. 너희들은 오늘부터 짐승 대우를 받는다. Ya desde ahora ustedes, nosotros consideraremos como animales. 짐승은 기어서 사는 거라 기어라 그랬어요. Entonces los animales caminando por 4 patas, usted desde ahora tiene que caminar 4 patas. 이제 기어가지고 연병장을 간 거예요. Nosotros con 4 patas y caminaba en ese lugar. 연병장에서 새벽 1시까지 두드러 맞았습니다. Entonces en ese como patio, nosotros hasta 1 de la mañana los oficiales golpeaban y pisoteaban a nosotros. 거기서 유일하게 살아남을 수 있는 방법은 무조건 잘못했습니다. En ese lugar para sobrevivir debe hacer solamente una cosa, perdóneme, perdóneme. 살려주세요. Sí, ayúdeme, sí, ayúdeme. 무조건 잘못했어요. No necesita otra cosa, solamente pide nomás, perdóneme, perdóneme. 저는 옛날에 그렇게 안 살았거든요. Anteriormente nunca yo pensaba en esa manera. 잘못을 안 했는데 잘못했다? Yo no hice malas cosas, pero si dice que perdóneme, 저는 목에 칼에도 그렇게 못했어요. aunque alguien si trae su cuchillo ante mi cuello, nunca yo respondí en esa manera. 여러분 이해가 돼야 잘못했다 하는 사람들이 있어요. Alguna persona después de entender recién ya pide perdón, discúlpeme. 그 교만한 사람들이에요. Ellos verdaderamente son orgullosos. 잘못을 안 했는데 무조건 잘못했습니다. Aunque no equivocó nada, pero tiene que pedir era perdóneme, perdóneme. 새벽 1시까지 들어맞고 Hasta 1 de la madrugada y golpearon y pegaron a nosotros. 너희들은 하늘을 볼 자격이 없다. Ya ustedes si no es digno de mirar al cielo. 늘 이렇게 Todos los días nosotros agachándose ahí tiene que mirar. 고개를 쳐박아라. Si agacharse tu cabeza abajo. 그래서 수영 거실로 들어갔어요. Nosotros entramos un lugar. 수영 거실은 늘 다 독방에서 살거든요. Entonces en ese lugar cada persona vive era un cuarto muy privado. 이쪽 벽에서 저쪽 벽까지 암기상이 있었습니다. Entonces entrando en ese cuarto desde allá un pared hasta último pared estaba escrito llena de letras. 재소사 준수사항. Entonces como se llama como requerimientos. 국민교육 현장. Entonces cómo debería cumplir las cosas. 뭐 국기에 대한 명세. Y también como las cosas debe cumplir. 뭐 애국가 해가지고. Y también las canciones. 쫙 붙어 있는 거예요. Desde un lado hasta último estaba escrito llena de letras. 교관이 큰 소리로도 안 했습니다. Entonces el oficial y habló. 내일
아침까지 외워라. Sí, esa es toda la letra que está escrito en la pared. Hasta mañana tiene que memorizar todos. 못 외우면 죽는다 그랬어. No memoriza, nosotros dispararemos. 저는 그때요, 그 교관의 말이 100% 믿어졌습니다. Entonces, en ese momento, la palabra de ese oficial, esa palabra entró a mí. 1%도 의심이 없었어요. 100% yo creí. No tenía ni 1% de, como no tenía dudas. 왜냐하면 그날 저녁에 교관의 위력을 봤거든요. ¿Y por qué? Porque anterior noche yo he visto ese poder de oficiales. 100% 믿어졌어요. 100% yo acepté, creí. 그때 저는 믿음이 뭔지를 알았어요. Entonces, en ese tiempo yo podía entender, eso es la fe. 그날 저녁에 저는 밤잠 한 잠도 안 잤습니다. En esta noche yo no dormí nada. 그 엄청난 암기상을 외우지 못하면 죽는 거예요. Entonces, toda la noche yo comienzo a estudiar y memorizar toda la letra que estaba llenos. 그 어마어마한 암기상 다 외웠어요. Entonces, ese demasiado, mucha letra, ¿verdad? Mucha cantidad, yo podía memorizar todos. 다음 날 아침에 일어났을 때 교관이 순시를 떴습니다. Y al día siguiente, los oficiales llamaron a nosotros. 재수사, 준수상 몇 조 몇 항. Entonces, ya artículo que requerimiento tal. 다 나왔습니다. Entonces, de mi boca, todo salía esas cosas. 깜짝 놀랐습니다. Entonces, en verdad, me sorprendí en gran manera. 저는 학교 다닐 때 저는 공부머리가 없다고 생각했거든요. Cuando yo estaba en el colegio, yo pensaba que soy como ignorante. 공부하러 가면 머리 아파요. Cuando alguien dice que ya estudia, dolía, comenzó a doler mi cabeza. 그래서 늘 저는 학교 다닐 때 1등만 했어요. Entonces, cuando yo estudiaba en el colegio, siempre yo gané primer lugar. 초등학교 때부터 고등학교 때까지 1등을 놓쳐본 적이 없어요. En primaria y secundaria siempre yo gané primer lugar. 뒤에서 1등. Desde atrás. 아시겠어요? 뒤에서 1등. Ya me hago entender, desde atrás yo hice primer lugar. 저는 머리가 나쁘다고 생각했어요. Yo pensaba que, yo no tengo inteligencia. 근데 그날 하나님이 또 한 가지를 저한테 깨우쳐 주셨어요. Pero en esa noche Dios me ha mostrado una cosa más. 내가 천재였구나. Yo era un genio. 인간은 다 천재입니다. El hombre, todos los hombres son genios. 자, 위급한 상황을 만나고 죽을 수밖에 없는 상황을 만났을 때, ya, una situación muy grave, también una situación de la muerte encontrando, 인간은 거기서 살아남기 위해서 초인적인 힘이 쏟아지는 걸 그때 제가 봤어요. En esa situación el hombre para sobrevivir saca una energía, una fuerza tan grande. 인간은 다 천재다. Todos los hombres son genios. 여러분도 다 천재예요. Ustedes también son genios. 그리고 다음 날 이제 연병장에 가서 훈련을 받는데, Y al día siguiente todos saliendo de la cancha, luego recibiendo entrenamiento. 33명이 한 기수예요. Entonces 33 personas como un grupo, una promoción. 살인적인 훈련을 받는 거예요. Entonces recibiendo un entrenamiento terrible. 그래서 33명이 훈련을 받는데 연병장에 나갔는데 아는 사람이 있는 거예요. Entonces entre 33 personas recibiendo ese entrenamiento en una cancha, yo encontré como un conocidos. 일반 교도소 가면 야 친구야 반갑다 하고 악수하잖아요. Sí, como en una cárcel normal entre amigos saluda, ¿verdad? No de esa manera. 그거 못 해요. Pero en ese lugar ya no se puede. 그러니까는 가서 만나지도 못하고 말도 못 해요. No podía acercarse de ese amigo, tampoco podía saludar. 그래서 눈으로 사인을 보냈어요. Por eso por nuestros ojos señalaba, ¿verdad? ¿No? Saludando. 교관이 야 이 새끼야 나와 그래. Sí, un oficial llamando a mí, ya, ven, sal aquí. 교관 30명이 와가지고 막 개 잡듯이 때리는 거예요. 30 oficiales llegando, otra vez me golpeaba y pisoteaba. 그러니까 우리 눈알 하나도 우리 임의대로 움직일 수 있는 권한이 없었어요. Aunque nuestros propios ojos tampoco podían moverse según mis deseos. 여러분 옆에 사람 보고 싶으면 볼 수 있잖아요. Ya ustedes quieren ver otra persona que está al lado, ¿verdad? 그죠?
¿cierto? 악수하려고 부에노스노체하고 악수할 수 있잖아요. Si quiere saludar, usted puede saludar buenas noches, 그 얼마나 행복한 줄 아세요? ¿verdad? Eso es muy feliz, ¿verdad? 그 못해요 그게. Pero en ese lugar no se puede. 그래서 세 명이 항상 너희들은 하늘을 볼 자기 고개를 쳐요. Entonces, esas tres personas siempre dicen que no es digno de mirar al cielo, siempre agachándose abajo. 그래서 늘 세 명이 손잡고 이래요. Así siempre tres personas agarrando mano. 근데 옆에 사람이 또 아는 놈이에요. Pero al lado justo mi conocido es. 그래서 손으로 안다고 해서 야 친구야 반갑다 못해. Por eso ya por la mano, mi amigo ya señalando tampoco puede hacer. 친구야 하면 손으로 사인을 보내는 거예요. Si un amigo y señalando por mano, ¿sí? Así. 교관이 벌써 와고 나와 이 새끼야 그래. Un oficial maldito ya, sal acá. 개 잡듯이 봐. Otra vez, con palito, golpeando, ya pisoteando. 근데 그걸 본 옆에 사람들이 더 힘든 거예요. Entonces, mirando, los que estaban alrededor de nosotros, mirando en esa, está más difícil. 우리 부에노스노체 악수를 할 수 있다는 거. Si ustedes ya buenas noches, lo que puede saludar, 그 신이 되는 축복이에요. eso en verdad gran bendiciones. 그건 못해요. Pero en ese lugar no se puede. 그래서 거기서 1년 6개월을 훈련을 받는 거예요. Y en ese lugar especial yo recibí durante 1 año y 6 meses. 사방에서 군인들이 총 들고 기다리고 있어요. Y alrededor todos los soldados tenían bien armados. 그리고 교관한테 대들면 바로 총으로 다 죽여버리거든요. Luego algún oficial mandando un orden, los soldados disparan directo. 정부에서 사살 명령을 내린 거예요. Porque el Estado de Corea ya ha dado ese poder. 왜? 정부에서 우리는 사람을 안 봐요. Porque el Estado de Corea mirando, considerando a nosotros somos animales. 짐승으로 보는 거예요. Que como considerando una bestia. 너희들은 인간으로서의 삶을 포기한 사람들이다. Porque ustedes han abandonado la vida de hombres. 그러니까 인간 개 취급을 하는 거예요, 그냥. Entonces los oficiales trataban como un perro. 거기서 1년 6개월을 훈련을 받아요. Ahí 1 año y 6 meses recibí entrenamiento. 거기서 한 기수에 10명을 뽑는 거예요. Entonces, entre todas las personas en ese lugar, como elige 10 personas, 제일 훈련을 잘 받는 사람 10명을 뽑아요. mejor uno de mejor recibió entrenamiento, elige uno. 이 사람들을 이제 일반 교도소로 환소를 시켜주는 거예요. Eligiendo entre ellos una persona, luego lleva otra vez a la cárcel normal. 나머지 다시 재교육대로 1년 6개월. Entonces el resto que los que se quedaron otra vez durante 1 año y 6 meses recibe un entrenamiento de la muerte. 언제까지? ¿Hasta cuándo? 사람 될 때까지. Hasta que sea un hombre. 그래서 제가 그 10명 안에 제가 뽑힌 거예요. Entonces entre 10 personas fue elegido mi persona. 그래서 제가 일반 교도소로 환소가 됐습니다. Por eso y oficiales me agarró y llevó y entregó a otra cárcel normal. 세상에 일반 교도 환소가 됐는데 일반 교도소가 천국으로 변해 있었어요. Cuando ya llegando a la cárcel normal, ese cárcel como estaba convertido como paraíso. 이해가 되십니까? ¿Ya me hago entender? 예. 옛날에 그 맨날 내가 불평했던데. Antes yo estaba en ese lugar mismo, siempre quejaba yo, murmuraba. 똑같은 장소였는데 Mismo lugar era, 천국으로 바뀌어 있는 거예요. pero está cambiado totalmente como paraíso. 근데 옛날에는 왜 그렇게 보이지 않았을까요? Pero antes, ¿por qué yo no podía ver no ese lugar? 저는 그때 그 극한의 환경 속에서 새로운 세계를 볼 수 있는 눈을 하나님이 띄워줬어요. En verdad, en una situación de la muerte, Dios me abrió mis ojos para que pueda ver otro mundo. 이렇게 얘기하면 뭐 어떻게 생각할지 모르겠지만 여러분이 보고 있는 그 눈은 가짜예요. No sé si cómo puede entender lo que usted está mirando por sus ojos, eso es mentira. 눈이 있지만 여러분 불평할 것도 보이고 원망할 것도 보이고 마음에 안 든 것도 보이잖아요. Aunque ustedes tienen los ojos, también se verá, eso es las cosas que murmurar, eso es las cosas que ya malos. 그 행복한 세계를 볼 수 있는 눈이 없어. En verdad, no hay ojos que pueda ver las felicidades. 그 가짜입니다. Por eso es falso.
저도 옛날에 그 눈을 가지고 살았어요. Yo también antes tenía ese ojos como ustedes. 1년 6개월 동안 그 교도소에서 혹독한 훈련을 받고 일반 교도소가 돼 있을 때 Durante un año y 6 meses recibiendo un entrenamiento de la muerte, luego ya cambiando a otra cárcel normal. 불평하고 원망할 게 다 사라졌어요. Entonces ya desapareció, no hay más que pueda murmurar, pueda quejarse. 하나님은 저에게 뭘 깨우쳐 주셨냐면 Entonces Dios, ¿qué me enseñó a través de esa situación? 하나님이 우리에게 모든 것을 주셨구나. Dios nos ha dado todas las cosas. 다 같이 한번 따라해 봅시다. Ya, todos hermanos pueden repetir como yo. 자, 하나님이 우리에게 모든 것을 주셨다. Dios nos ha dado todas las cosas. 자, 신앙은 그거 깨닫는 거예요. La vida de creencia es cómo descubrir esto. 그 사실을 여러분이 믿음으로 발견하면 새로운 세계를 볼 수 있는 눈이 띄어져요. Ustedes, como descubre por la fe estas cosas, ustedes también pueden abrir sus ojos. 교도소가 천국으로 변해 있더라고요. Entonces, la cárcel estaba convertido, era como paraíso. 내가 밖에 나왔을 때 Cuando yo me salí afuera, 제 삶 속에서 불가능한 게 있었겠습니까? entonces, ¿usted qué piensa? ¿Había en mi vida las cosas es imposible? 모든 게 행복한 것밖에 없었어요. Todas las cosas se veía todos felices. 그럼 그 전에는 왜 그렇게 마음에 안 들었을까요? Entonces, ¿por qué antes, por qué mi corazón solamente quejaba? 국가에서 불만이 많았고 Tenía mucha queja hacia el Estado de Corea. 우리 가정에 아버지에 대해서 불만이 많았고 También tenía mucha murmuración hacia mi familia. 직장 생활도 적응 못했고 También no podía hacer muy bien en mi hogar, en mi 학교 생활도 negocio. 적응 못했고 Tampoco en el colegio. 교도 생활도 적응 못했고 Y también no podía vivir muy bien en la cárcel. 교도 그대로였는데 Estaba difícil. 그때는 하나님이 주신 축복을 볼 만한 눈이 없었어요. En aquel tiempo no tenía un ojo que pueda ver la bendición de Dios. 하나님이 우리에게 모든 것을 주셨구나. Aunque Dios nos ha dado todas las cosas, 자, 행복도 주셨어요. nos ha dado la felicidad. 그리고 구원도 주셨어요. También nos ha dado la salvación. 천국도 주셨어요. Nos ha dado el reino de los cielos. 기쁨도 주셨어요. También la alegría. 죄도 주셨어요. También limpió nuestros pecados. 모든 것을 누릴 수 있도록 하나님이 여러분이 세상에 태어났을 때 Cuando usted nació en este mundo, Dios ha dado todos. 모든 것을 다 주셨어요. En verdad, Dios ha dado todas las cosas. 자, 창세기에 보면 무슨 말씀이 나오냐면 Mirando el libro de Génesis, 창세기 2장 자 1절에 보면 Génesis capítulo 2, versículo 1. 창세기죠. 아닌데. 창세기 있었는데. 예, 창세기 2장 1절. Génesis capítulo 2, 1. 자, 하나님이 천지 만물을 만드셨죠. Dios creó la tierra, los cielos. 예. 하나님이 천지 만물을 만드시고 Después de crear los cielos y la tierra, 천지와 만물이 다 이룬이라고 했어요. acabados los cielos y la tierra. 그 2절에 보면 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날에 이를 때 마치시니 그 지으시던 일이 다 함으로 일곱째 날에 안식하시니라고 했어요. El versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 하나님이 천지 만물을 만드시고 Después de acabar los cielos y la tierra, 누구를 위해서 만들었습니까? entonces, ¿para quién Dios hizo todas las cosas? 우리 인간을 위해서 Para nosotros. 모든 것을 만드시고 Sí, como creando todas las cosas. 더 이상 할 일이 없어서 하나님이 쉬셨다 이 말이에요. Ya no hay más trabajo, por eso y descansó. 만약에 우리를 위해서 뭐가 필요한 것이 있었다면 Si hubiera necesitado más para nosotros, 하나님 아직도 일을 하셔야 되겠죠. entonces hasta ahora Dios tiene que trabajar.
쉬면 안 되겠죠. Ya no debería descansar, ¿verdad? 하나님이 쉬셨다는 안식일날 쉬셨다는 얘기는 Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Dios descansó. 우리 인간을 위해서 필요한 것을 다 주셨다는 거예요. Dios ha dado todas las cosas, necesidades de nosotros. 날마다 꿈같이 행복한 삶을 살 수 있도록 만들어 놓으시고 쉬신 거예요. Dios hizo perfectamente para que podamos descansar. Ahí luego Dios descansó. 근데 그걸 볼 만한 눈이 없어요. Pero en verdad no tiene ese ojos. 그 눈은 언제 띄어지기 시작하냐면은 Entonces ese ojo, ¿cuándo puede abrir? 극한의 환경 속으로 들어갔을 때. Cuando entra a una situación terrible. 그때 그 눈이 밝아지는 거예요. Así ese ojo va a abrir. 그러니까 오늘 본문에 보면 Hoy esta noche hemos leído San Mateo. 마태복음 22장에 San Mateo capítulo 22. 자, 22장에 보면은 하나님이 뭐라고 하셨습니까? San Mateo capítulo 22. ¿Qué dice Dios? 자, 22장 보도록 하겠습니다. Ya, San Mateo capítulo 22. 4절에 El versículo 4. 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 He preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. 자, 하나님이 이 혼인잔치를 초청을 했는데 Ya Dios invitó a esas bodas. 초청한 사람들, 손님들을 위해서 왕이 모든 것을 다 갖추셨다 이 말이에요. Entonces el rey está listo, todo preparado para invitados. 그러니까 초청을 받은 손님들은 자기들이 해야 될 것이 손톱만큼도 없어. Entonces los invitados no tenían que hacer nada, ni siquiera ese chiquitito. 여기 와서 마음껏 먹고 마시고 하나님이 주신 걸 누리면 되는 거야. Ya visitando en esa boda solamente disfrutar, comer y ya como vivir era. 근데 여기 초청을 받아가지고 바깥 어두운 곳에 내 쫓김을 당한 사람이 있더라고. Pero aunque está invitado llegando en esa boda, pero fue botado, luego está llorando, crujiendo su diente. 그 사람 왜 그랬습니까? Entonces, esta persona, ¿por qué? ¿Qué pasó? 뭐 죄를 많이 지어서 쫓김을 받았습니까? Esta persona cometió mucho pecado, ¿por eso fue botado? 아니에요. No es así. 자, 두 번째 10절에 보면 무슨 얘기가 나오냐면 Ya, versículo 10. 자, 10절에 뭐라고 나왔습니까? El versículo 10. 종들의 길에 나가 악한 자나 선한 자나 모두 데려오라고 했어요. Saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. 임금이 밖에 나가서 악한 자나 선한 자나 모두 데려와라. El rey dice que saliendo afuera ya traerá los malos y los buenos. 우리 같으면 선한 사람만 데려와. 악한 Sí. 사람 데려오지 마. 알 것 같은데. Si hubiera sido nosotros, ya solamente traer era los buenos, los malos no trae. 하나님은 악한 자나 선한 자나 모두 데려오래요. Pero el rey, ¿qué dice? Era los buenos trae, los malos trae. 제가 교도소에서 구원을 확신을 가질 수 있었던 것은 이 성경 구절이에요. Si estaba dentro de la cárcel, a través de esta Biblia yo podía tener certeza de la salvación. 저는 그동안 어떤 생각을 가지고 있었냐면 나는 죄를 많이 지었기 때문에 반드시 지옥 가야 된다고 생각하고 있었어요. En verdad yo tenía un concepto que yo cometí muchos pecados, mi persona sí o sí va a entrar al infierno. 근데 성경 말씀을 보니까 내가 그 생각은 사탄이 넣어준 생각이더라고. Pero leyendo en la Biblia, ese pensamiento que yo tengo, eso Satanás metió en mí. 그 마음은 하나님의 마음이 아니었어요. Porque ese corazón de mí no era de Dios. 하나님의 마음은 어떤 거냐면은 악한 자나 선한 자나 모두 천국 가자 이 얘기예요 지금. El corazón de Dios que era los malos o los buenos, todos pueden entrar al reino de los cielos. 죄를 많이 지은 사람도 천국에 갈 수 있고 Los que cometieron muchos pecados
también puede entrar al cielo. 죄를 안 지은 사람도 천국에 갈 수 있다 이 말이에요. Los que no han cometido también puede entrar al cielo. 그럼 이렇게 법을 정하면 지구상에 있는 사람들은 어느 누구도 지옥 갈 수 없다는 뜻이에요. Según esta palabra de Dios, no, nadie puede entrar al infierno. 모두 가자 이 말이에요. Ya todos pueden entrar al cielo. 근데 우리는 여기에 악한 자가 들어가 있는 것이 저에게는 너무 큰 기쁜 소식이었어요. Ahí leyendo en esa parte del versículo, el rey dice que traerá hasta malos. Esa palabra me daba mucha alegría. 야, 선한 사람 데려와라. 죄진 놈 데려오지 마라 있다면 Ya si hubiera, ya trae solamente los buenos, luego los malos no trae. Así habría. 저는 여기 들어갈 자격이 없었을 거예요. Si así hablaría, en verdad mi persona no tenía la condición de entrar en ese lugar. 그러면 나는 100% 지옥 가야 되는 게 맞아요. Entonces mi persona sí o sí va a entrar al infierno. 여기에 악한 자가 들어가 있는 것은 하나님이 우리를 향한 사랑이에요. Ya lo que está, los malos está en ese lugar, ¿qué quiere decir? Eso es amor de Dios. 여러분, 만약 여기 악한 자가 들어가지 않았으면 여러분 다 지옥 가야 돼요. En verdad, en ese lugar de las bodas, si no hubiera estado los malos, usted todo debería entrar al infierno. 저도 죄를 많이 지었지만 Mi persona, muchos cometí pecado. 여러분도 죄를 지었어요, 안 지었어요? ¿Ya ustedes cometieron pecado o no? 죄 지었잖아요. Cometieron. 지구상에 죄 안 진 사람 한 사람도 없습니다. En verdad, ni uno existe que no cometió pecado en el mundo. 의인은 없나니 하나도 없다고 했어요. No hay justo ni aún uno, así está escrito. 그래서 하나님이 우리를 천국에 보내야 되는데 Pero Dios quiere enviar al cielo nosotros. 죄 안 짓고 선한 사람만 데려가자 했다면 Solamente los buenos nomás llevaría al cielo. 지구상에 천국 갈 사람 한 사람도 없어지는 거예요. Entonces no existe ni una persona que pueda entrar al cielo. 하나님이 우리를 살리기 위해서 거기에 악한 자를 집어넣어 준 거예요. Ya para salvar a nosotros, Dios en esas bodas ya metió eran los malos. 그래서 우리는 거기서 구원의 확신을 받았습니다. Si leyendo en esa parte yo podía tener una certeza de mi salvación. 아, 죄를 많이 지었으니까 지옥 가는구나. 이 생각은 마귀가 넣어준 생각이었어요. A esta persona cometieron bastante muy malo, por eso va a entrar al infierno. Ese pensamiento Satanás me metió, ahí podía entender. 그 마음은 하나님의 마음이 아니었어요. Ese concepto, ese pensamiento no es de Dios. 자, 이렇게 하나님이 악한 자나 선한 자나 모두 가자고 했는데 천국에 못 간다면 Así está escrito la palabra. Los buenos, los malos, ya vamos a entrar al cielo. 그 사람은 바보예요. Entonces los que no entran al cielo son tontos. 근데 거기서 버림을 이렇게 천국 가는 거 쉬운데 Sí, para entrar al cielo, como la Biblia está escrito, no tan fácil era. 이렇게 구원받는 게 쉬운데 Para recibir la salvación, demasiado fácil. 그걸 못 누리는 인간이 있더라고. Pero existe un hombre que no entiende nada, no sabe esto. 그 인간이 누굽니까? ¿Quién es esta persona? 여기 보니까는 자 11절에 El versículo 11. 11절에 보면 임금이 손을 보러 올세. Entró el rey para ver a los convidados. 예복을 입지 않는 한 사람을 보고 가로되. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐? Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? 그가 유구무언이거늘. Él enmudeció. 여봐라, 저놈을 당장 끌어내서 바깥 내 던져라 그래. El rey dijo a los que servía atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. 자, 이 왕이 준비한 혼인잔치는 Esa fiesta de boda que el rey preparó. 앞에 현관 앞에 딱 들어갈 때 예복이 준비되어 있었어요. Entonces, al entrar en esta fiesta de boda, en la entrada tiene vestido de boda. 반드시 이 예복을 입고 혼인잔치에 들어가야 되는 거예요. Sí o sí, poniendo este vestido de la boda, debe entrar a la fiesta de boda. 왜 예복을 준비했습니까, 왕이? Entonces, el rey, ¿por qué ya preparó ese vestido de boda? 왕이 예복을 준비한 이유가 있어요.
Entonces hay una razón, el rey preparó ese vestido. 만약에 거지가 오늘 혼인잔치에 초청을 받았어. Por ejemplo, un mendigo recibió esta invitación de la boda 그리고 시장님이 또 초청을 받았어. y también un alcalde de la ciudad recibió esta invitación a la boda. 시장님은 아주 깨끗한 옷을 입고 왔는데 Entonces ese alcalde, su vestido muy lindo, bonito, 거지는 다 떨어진 누더기 옷을 입고 같이 한 밥상에 앉아 있는 거야. pero el mendigo, su vestido está rota, sucio, ahí está en mismas mesas. 그럼 거지가 눈치가 보여서 한 밥상에서 밥을 먹을 수 있냐고요. Entonces el mendigo mirando esa situación, ¿cómo puede comer tranquilamente en misma mesa? 그래서 이 혼인잔치에 초청을 받으려면은 반드시 자기 옷을 벗고 왕이 준비한 예복을 입고 들어가야 됩니다. Por eso ya para participar en esa fiesta de boda, ya botando, despojando su propio vestido, luego recibir el vestido de la boda que el rey preparó. 그러면 다 똑같은 옷을 입는 거예요. 그러면 Entonces todos los invitados se vestieron mismo vestido de boda. 그러면 누가 시장이고 누가 거지인지 분간을 못해. Entonces ya no se puede distinguir quién es mendigo, quién es alcalde. 일단은 이 혼인잔치들은 다 공평하다, 똑같다. Ya una vez vestido de boda ingresando a la boda son iguales. 마음껏 먹고 마셔라. Ya comiendo bastante y disfrutan. 왕이 그렇게 손님들을 초청하면서 깊은 배려를 한 거예요. Así el rey consideraba a todos invitados. 그러면 거지가 오늘 초청을 받았어요. Entonces hoy día un mendigo recibió esta 앞에 invitación. 예복이 깨끗한 예복이 준비가 돼 있는 거예요. En la entrada está listo los vestidos de boda. 빨리 옷 벗고 새 옷 입는 거 너무 쉬운 거예요. Ya despojando su propio vestido, luego ya poniendo ya vestido de boda es fácil. 하나도 어렵지 않아. Ya no es difícil nada. 근데 오늘 혼인잔치에 초청을 받았다고 오늘 깨끗하게 양복을 새 양복을 입고 Pero alguna persona recibió esa invitación de boda, por eso él vino con su propio vestido lindo, bonitos. 오늘 여러분 집회 온다고 깨끗한 양복을 새고 맞춰가지고 입고 딱 들어왔는데 여기서 그 옷을 벗으래요. Entonces alguna persona que ya recién compró su nuevo saco, luego ingresando a entrada, ya aquí dice, ya y despojarse sus sacos. 그럼 이 옷 벗기가 너무 아깝잖아. Entonces en verdad no despojaría su saco propio nuevos, poco difícil. 그죠? ¿Cierto? 이 새 옷 자랑하기 위해서 이거 입고 왔는데. Porque él quería mostrar su nuevo saco ante los hermanos, por eso vino acá. 세상 이거 벗고 왕이 주면 예복을 입어야 된대. Dice que despojarse luego ya poner vestido de la boda. 이거 못 벗겠는 거예요. Entonces esta persona no quiere despojarse. 그래서 이 옷을 입고 들어간 거예요. Por eso ya sigue poniendo su propio vestido, ya entró a la boda. 근데 거지는 자기 옷 벗기가 너무 쉬워요. Pero el mendigo muy fácil era despojarse su propio vestido. 더러운 옷을 벗고 새 옷을 입으니까 너무 쉬운 거예요. Ya despojando su ropa sucia, luego poniendo nuevo vestido de boda, fácil. 근데 자기 옷을 입고 온 사람 깨끗한 옷을 맞춰 입고 왔는데 Entonces su propio vestido poniendo luego ya vino a la boda. 이거 벗으려니 너무 아까워. Entonces despojándose de su propio vestido ya no quería. 그래서 자기 옷을 입고 온 거예요. Por eso algunos sigue poniendo su propio vestido, entra. 왕이 들어왔는데 대번에 표시가 나죠. El rey vio, ya mirando, ya se nota muy rápido. 예복이 다 까만 옷인데 Porque el vestido de boda todos son colores negros. 오늘 빨간 양복을 맞춰 입고 왔네. Pero solamente ese señor tiene un color rojo. 표시가 나. Se nota muy rápido, ¿verdad? ¿No? 왕이 은근 바로 끌어내요. Entonces el rey rápidamente jaló, ya ven acá. 여봐라 저놈 끌어내라. Ya los siervos, ya bótenlo a esta persona. 바깥 어두운 데 내던져라. Luego ya botó afuera. 바깥 어두운 데서 고통을 받는 사람은 누굽니까? Algunas personas que están afuera luego sufriendo, llorando, ¿quién es ellos? 자기 옷을 입고 온 사람이에요. Los que ponieron sus propios vestidos. 마태복음 22장에서는 두 가지 옷이 있습니다. San Mateo capítulo 22 existe dos tipos de vestidos. 왕이 준비한 예복이 있고 자기 옷이 있어. Un vestido que Dios Rey preparó, luego otro vestido que de nuestros propios vestidos. 이 혼인 잔치에 들어온 사람들은 왕의 준비한 예복을 입어야 돼. Ya los invitados sí o sí debería poner vestido
de boda que el rey preparó. 자기 옷을 입고 들어온 사람은 바로 저주받을 거야. Si entrarías con sus propios vestidos, todos estarán afuera. 이것이 하나님의 마음이에요, 지금. Eso es el corazón de Dios. 자, 이게 두 가지 옷이 있죠. El segundo es, 왕이 준비한 옷과 자기 옷이 있어요. ya primer vestido es rey preparó. Segundo vestido es su propio vestido. 그러면 자, 로마서 10장 2절을 보겠습니다. Ya vamos a ver libro de Romanos capítulo 10, el versículo. 로마서 10장 2절에도 두 가지 의가 있습니다. Romano capítulo 10, el versículo 2 también podemos ver dos vestidos. 자, 누가 한번 읽어 주실랍니까? ¿Alguien puede leer? 10장 2절, Romano 2절하고 capítulo, 3절. Romano capítulo 10, versículo 2 y 3. 자, 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심은 있으나 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. 그러니까 11조도 하고 헌금도 하고 봉사도 하고 희생도 하고 열심히 있는 거예요. Entonces diezmando y ofrendando, luego ya sirviendo a la iglesia, echando todo el corazón. 예배도 잘 드리고 기도 생활도 잘한 거예요. Entonces orando también, sirviendo muy bien. 근데 지식을 쫓는 것이 아니라 Pero no conforme a ciencia, 하나님의 말씀을 쫓는 것이 아니라 no conforme la palabra de Dios. 자, 3절에 다 같이 한번 읽어봅시다. El versículo 3, todos juntos vamos a leer. 3절에 두 가지 의가 나옵니다. Porque en el versículo 3 existe, sale dos vestidos. 자, 시작. 1, 2, 3. 예, 너무 잘 읽었습니다. Sí, muy bien. 그래서 뒤에 안 읽은 사람도 있는데 Pero algunos que están atrás no leen. 오늘 봐주겠습니다. Se voy a perdonar a ustedes. 바로 그 청송 교도소 보내야 바로 가야 돼 지금. Si los que no leyeron directamente tenía que meter, ¿verdad?, esta cárcel. 가야 될 사람 너무 많아 지금. En verdad, muchas personas que tenían que ir a esa cárcel. 교관이 물어봤는데 하늘 때 이렇게 나가야 되는데 지금. Sí, el oficial de la cárcel, sí, cuando pregunta debiera responder con mucha fuerza. 흐리멍텅한 눈치를 네 하면은 Pero sin fuerza, sí, así responde. 야, 이 새끼야 나와. Ese maldito ya ven, 너 아직도 정신 못 차렸고. porque no está despierto todavía. Otra vez golpea, pisotea. 그러면은 그 다음부터는 제수 960번 하면 네. Entonces, sí pasaría así golpeando al día siguiente cuando ya pregunta esa persona. 제수사 준수상 읽어 몇 조 몇 항은. Luego desde allá hasta aquí ya esa letra todo ya memoriza. Ya que es ese artículo, entonces 눈빛이 그냥 살아 있어요. sí, sus ojos serán brillantes, está vivo. 근데 이 눈빛이 지금 다 가야 돼 거기 훈련 받으러 가야 돼. Pero mirando sus ojos, usted todo tiene que entrar a esta cárcel ahora. 내가 많이 봐주겠습니다. Entonces voy a perdonar, no se 자, preocupe. 여기서 이제 두 가지 의가 나옵니다. Ya en el versículo 3 sale dos justicias. 하나님의 의가 나오고 자기 의가 나와요. La justicia de Dios, su propia justicia. 하나님 나라에 가려면 하나님의 의를 가지고 가야 되지 네 의를 가지고 가면 안 돼. Para entrar al cielo debería tener la justicia de Dios. Según nuestra propia justicia, ya no puede entrar al cielo. 사람들은 Por eso las personas, 하나님의 의를 모르고 자꾸 자기 의만 세우려고 한대요. si no conocían, ignorando la justicia de Dios, luego quiere establecer su propia justicia. 왕이 초청을 받아가지고 지 의를 고집하다가 저주받았어. Ya los invitados, él sí pondría el vestido de rey, pero como si sigue quiere poner sus vestidos. 인간들에게는 아주 더러운 습성들이 있대요. En el hombre hay un costumbre sucios, 자기 걸 너무 좋아해. porque le gusta sus cosas, sus propias cosas. 내가 11조 한 것, Yo diezmé,
내가 헌금한 거, yo ofrendé, 내가 희생한 거, yo sacrifiqué para 내가 Dios, 가난한 사람 도와준 거, yo ayudé a los pobres, 내가 봉사한 거. yo serví en la iglesia. 그걸 그렇게 세우고 싶어 하신 거예요. Entonces muchas personas eso quiere alzar, era alzar ante otras 자기가 personas. 하나님을 향해서 희생하고 봉사하고 열심히 노력한 거. Porque piensa que mi persona serví, ofrendé, luego yo sacrifiqué para Dios. 꼭 그걸 하나님 앞에 끼워 넣으려고 한다는 거예요. Si así quiere mostrar ante Dios, muchas personas, 하나님은 너희 거 안 받겠다 이 말이에요. Dios no quiero recibir sus cosas. 네가 노력한 거, 네가 수고한 거, 네가 열심히 한 거 이걸 자기 의라고 하는 거예요. Lo que esforzó ustedes, lo que hizo ustedes, eso se llama nuestra propia justicia. 자기 열심히 희생하고 봉사했는데 그거 단칼에 무시하면 어떻게 해요? Nosotros sacrificando, echando todo el corazón, haciendo, luego alguien me ignora, ¿qué pasaría? 난리가 나버려요. Se enoja, rabia tiene. 분에 견디지 못해요. Ya no podía aguantar, ¿verdad? 자, 제가 교도소에 살았는데 교도소에서 연쇄 살인범들 그리고 사형수들이 있어요. Si yo estaba viviendo en la cárcel, yo he visto, era alguna persona que matando continuamente. 그 사람들이 어떤 사람이에요? 그 사람들이 막 뒤통수에 뿔 나고 여기 문신하고 칼자국 있고 그래요? Entonces ellos cómo está, sus cabezas estas dos como cuernos, luego sus brazos sí, muy fuertes, así está ellos. 절대 그렇지 않아요. Ya no es así, hermanos. 아주 곱상하고 Como ellos están como muy guapos, 평소에 너무 말이 없고 también normalmente casi no habla ellos, 너무 순진하고 también muy humilde ellos, 너무 착한 사람. también muy buena persona. 이 사람들이 대형 사고를 쳐요. Ese tipo de persona hace un accidente grande. 저에게 복음을 전해줬던 형제도 마찬가지였어요. Un hermano que predicó el evangelio, igual. 이분은 군대에서 총기 난사를 했어요. Si ese hermano como en el militar disparó era a sus compañeros. 군대 제대 5개월 놔두고. Sí, antes de acabarse su tiempo, 5 meses antes. 그래서 이 사람은 평소에 말이 전혀 없어. Esta persona normalmente no hablaba casi nada. 그리고 너무 희생적이고 착해. También siempre sacrifica, también una buena persona. 군대에서 이 사람은 늘 참고 지냈어요. Esta persona en el cuartel siempre aguantaba. 착한 사람들은 늘 양보하고 참고 지내는 거예요. Porque buena persona siempre aguanta, luego vive para otra persona. 또 참고, Aguanta. 더러워도 참고, Si aunque sucio se siente, pero 안 aguanta. 입고도 참고, Otra vez aguanta. 욕해도 참고, Aunque me insulta, pero aguanta. 무시해도 참고, Me menosprecia, pero aguanta. 멸시해도 참고. Aunque me menosprecia y aguanta. 여기까지 딱 올라왔어요. Cuando hasta ahí llega, 어느 날 인간의 한계를 만나면 이 뚜껑이 확 열려버려요. cuando llega una situación fuera de nuestro límite, ya se abre su tapa. 그리고 눈이 돌아가 버려요. Luego se vuelca sus ojos. 그냥 제대하려고 하니까 제대를 못 하겠어. Entonces, con quieto él saldría, ¿no?, del cuartel. No se 내부만 총 puede. 가지고 손 갈겨버린 거예요. Agarrando el fusil, luego disparó a sus compañeros. 그러니까는 이 사람 평소에 너무 얌전하고 착하고 말이 없어요. Porque estas personas normalmente no habla, buena persona también sacrifica para otras personas. 교도소의 사형수들, 연쇄 사람들 보면은요, 중학병 뭐 칼자국 그런 사람 아니에요. Los prisioneros que recibió sentencia de la muerte, luego algún crímenes que mató mucha gente, casi la mayoría igual. 평소에 착한 사람들. Normalmente ellos son buena persona. 착한 사람이 나중에 대형 사고를 쳐요. Si como buena persona después hace un accidente grave. 우리 같이 성질 더러운 사람 막 신경을 내고 때려버리고 싸우고 그러잖아요. Como nosotros carácter muy feo, ¿verdad? No insultando, peleando, ahí nomás hace, ¿no? 그 사고 치고 나니까 미안한 마음이 들어. Después de hacer golpear a alguna persona, luego ya se condena. 아이고 내가 잘못했네. Ay, yo hice mal. 내가 너무 미안하네. Ay, tengo vergüenza. 해소가 끝나버려. Si luego ya termina así nomás. 근데 착한 놈들은 이게 해결이 안 돼. Pero uno que bueno es, ya no se puede 이 solucionar eso. 착한 게 계속 누적히 쌓아놓는 거예요. Muy bueno era, por eso ahí acumula, aguanta. 여기까지 올라왔을 때 Cuando llega hasta ahí, 그때 도저히 더러워서 못 견뎌요. y ahí ya nunca más puede aguantar más ahora. 그때는 뚜껑이 활력 열버려요.
Y en ese momento su tapa ya se abre 눈이 돌아가. y luego se vuelca sus ojos. 그래야 연쇄살인마 막 도끼로 막 찍어내거든. 이게 그리고- 분이 안 풀리는 거야. Luego con hacha y como golpeando y golpeando, ya no se puede aguantar más. 그래서 교수 들어온다니까. Y por eso entra a la cárcel. 그게 인간의 의란 말이에요. Eso es la justicia del hombre. 그래서 평소에 말이 없는 사람들, Por eso normalmente no habla mucho. 주위에 착한 사람들 Si alrededor de ustedes hay no buena persona, 조심해야 돼. tiene que cuidarse. 아셨어요? ¿Me hago entender? 위험한 사람, 대답 안 한 사람들 위험한 사람. Los que no responden es muy peligroso. Es. 평소에 말 안 한 사람 위험한 사람. Normalmente no habla muy bien, ya muy peligroso. 나중에 한 번에 사고 치려고 지금 준비하고 있는 거예요. 지금. Ya más atrás, más una vez va a ser un accidente grave. 그래서 인간의 의의는 다 두더기와 같다는 거예요. Y por eso la justicia del hombre es como sucio. 인간의 것 안 받다. 하나님. La justicia del hombre Dios no recibe. 사람의 죄악이 세상에 가능한 그 마음의 계획이 항상 악분임을 봤어. La maldad de hombres, pensamiento de hombre está lleno, era lleno. 하나님은 인간의 것도 안 받겠다는 거예요. Dios no quiere recibir las cosas de nosotros. 그래서 우리가 하나님께 기도할 때 누구의 이름으로 기도합니까? Por eso nosotros cuando oramos a Dios, ¿en qué nombre oramos? 예수님 이름으로. Sí, nombre de Jesús. 김기성이 이름으로 기도하면 하나님 받아요, 안 받아요? Nombre de Kim Gi-sung orando a Dios, ¿Dios acepta o no acepta? 안 받아. No acepta. 예수님 것만 받겠다는 거예요, 하나님. Dios solamente acepta las cosas de Jesús. 2000년 전에 예수님이 십자가의 피로 우리의 모든 죄를 씻었습니까? 안 씻었습니까? 2000 años atrás Jesús cuando murió en la cruz, ¿ya Jesús limpió nuestros todos pecados o no? 씻었어요. Ya limpió todos. 우리의 모든 죄를 완벽하게 씻어서 우리를 의롭게 했어요? 안 했어요? Ya limpió nuestros todos pecados, luego nos ha dado la justicia o no. 했습니다. Sí. 하나님 나라에 갈 수 있도록 완벽한 의를 하나님이 예수님께 주셨어. Jesús nos ha dado una justicia perfecta para que entremos al cielo. 이게 하나님의 의란 말이에요. Eso es la justicia de Dios. 하나님의 의는 하나님의 공로로 만들어진 걸 하나님의 의라고 얘기해요. La justicia de Dios por la obra de Dios hecho. 자기 의는 인간이 노력하고 수고하고 만든 걸 자기 의라고 하는 거예요. Nuestra propia justicia es por nuestra obra, por nuestras cosas hecho. 네가 하나님 나라에 들어오려면 자기 의를 벗고 와야 된다. Tú quieres entrar al cielo, tú tienes que despojarse de tu propia justicia. 네 거 가지고 오면 안 돼. Ya tus cosas trayendo no se puede. 근데 인간은 너무 더러운 습성이 있어가지고 Pero el hombre tiene una costumbre demasiado sucio. 예수님 십자가 피가 내 죄를 씻고 의롭게 했다는 게 뭐 충분한데 La justicia de Cristo que murió en la cruz limpió a nosotros es suficiente. 이것만 가지고 부족할 것 같으니까 거기다가 내가 희생한 거, 봉사한 거, 착한 일한 거, 헌금한 거 이거 끼워 넣으려고 하는 거야. Pero el hombre pensando que falta era solamente la sangre de Jesús, por eso quiere poner más, era ofrenda, mi buena obra, todo quiere meter. 하나님 자기 거 안 받겠다는 거예요. Dios no quiere recibir las cosas de nosotros. 마지막 날에 그런 사람 끄집어내가지고 바깥 어디 내 던져버리겠다. El día de postrero y agarrando luego va a botar afuera. 네 거 가지고 오지 마. No trae sus propias cosas. 자, 여기 물이 있어요. Ya aquí hay agua. 이 물에다가 En ese vaso. 똥물을 조금 여기다 집어넣었어. Aquí poquitito de excremento ya se metió. 마실 수 있어 없어? Ya ustedes pueden tomar o no. 예? 왜 조금밖에 안 돼? Porque chiquitito de excremento nomás metió. 왜 그렇게 까다롭게 그래? Es muy complicado usted, porque no quiere tomar. 조금밖에 안 했는데? Chiquitito nomás metió. 이거 똥 해가지고 여기다 넣어주면 맛있어. Aquí sacando poquitito, luego ya se metió. Ya, y tome ustedes. 마실 수 있어 없어? Ya usted puede tomar o no. 마실 사람 한 사람도 없잖아. Ya nadie quiere tomar, ¿verdad?
당신들도 못 마시는데 왜 하나님께 마시라고 그래? Usted tampoco quiere tomar, ¿por qué está empujando para que tome Dios? 인간의 거는 안 받겠다고. Dios no quiere cobrar las cosas de humanos, 그 인간들은 꼭 자기를 세우고 싶어가지고 pero los humanos siempre quieren mostrar sus obras. 하나님 내가 일에 그 음식 2번씩 하고 Dios, yo ayuné 2 veces una semana. 소득의 11조를 드리고 También yo siempre como diezmaba, 가난한 자를 도와주고 también ayudando a los pobres, 희생도 하고 교회 가서 목사님을 섬기고 también yendo a la iglesia, sirviendo al siervo de Dios. 이렇게 했습니다. Así yo hice. 자기가 한 것은 다 안 잊어버리고 이게 다 기억하고 있어. Si todas las cosas que he hecho nunca olvidó, aquí ya se metió en el cerebro. 근데 그거 안 받아주면 난리가 나는 거야. 그냥. Entonces ya Dios votando esto, ya se enoja. 교회 불질러 버린 나중에. Entonces como enciende su iglesia. 교회 안 나버리고. Luego ya sale de la iglesia. 자기 안 세워줬다고. Porque no está establecido mi persona. 자기 인정 안 해줬다고. Porque no reconoció mi persona. 마지막 날에 심판할 때 자기 거 가지고 온 사람 내가 뽑아낼 거야. El día de postrero, ¿verdad? Cuando trae sus propias cosas voy a sacar. 바깥 어둠에 내 던져버릴 거야. Si luego voy a botar afuera. 아시겠어요? ¿Ya me hago entender? 그렇게 신앙하지 마라. Si no debe hacer la vida de creencia. 그건 저주받는 신앙이다. Si esa vida es la maldición. 우리가 기도할 때 예수님 이름으로 기도하는 이유가 뭐예요? Cuando oramos, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? 네 거 안 받아 이 말이에요. No recibo tus cosas. 아니 내가 그렇게 희생하고 봉사했는데요. Ay, yo eché todo el corazón, sacrifiqué todas las cosas. 이게 뭐가 잘못된 겁니까? Entonces, ¿qué estoy mal? Estas cosas. 하나님은 더러운 거예요. 그거. Si para Dios, inmundos. 하나님은 예수님 것만 받겠대요. Dios solamente recibe las cosas de Jesús. 그래서 로마서 3장 24절. Por eso Romanos capítulo 3 versículo 잠깐 24. 띄워주세요. 로마서 3장 24절. Romanos capítulo 3 el versículo 24. 제가 한번 읽어드릴게요. Voy a leer. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 여러분 성경에도 그렇게 기록이 됐습니까? En su Biblia también así está escrito. 여러분이 세상에 태어났을 때는 Cuando usted nació en ese mundo, 아무도 지옥 갈 수 없도록 nadie va a entrar al infierno. 완벽하게 천국에 갈 수 있도록 하나님이 다 준비해 놨습니다. Dios está preparado perfectamente para que entren al cielo. 여러분 하나님의 혼인잔치 여러분 초청을 지금 받은 거예요. Ya ahora usted fue invitado a la boda de Dios. 응애하고 세상에 태어났을 때는 하나님의 이 하나님 만드는 세상 안에 초청을 받은 거예요. Cuando usted nació, entonces ya está invitado a esa fiesta de Dios en este mundo. 하나님이 이 천지 만물을 만드셨어요, 안 만드셨어요? Ya Dios creó los cielos, la tierra, ¿o no? 만드셨어요. Dios hizo. 여러분이 만들었습니까? ¿Ya ustedes hizo esto? 아니잖아요. No. 여러분이 하나님이 이 천지 만물을 여러분이 다 만들어 놨다니까. Dios hizo los cielos, la tierra para ustedes. 그리고 하나님의 세계 안에 여러분 초청을 한 거예요. Luego ya Dios invitó a nosotros en el mundo de Dios. 여기에 초청을 받아서 내가 뭘 열심히 하고 노력한 걸 그걸 자기 걸 세우려고 한 사람은 저주받아야 돼. Ya estando dentro de esa fiesta de Dios, quiere establecer sus cosas. Esta persona será botado afuera. 여러분이 세상에 태어났을 때는 이미 혼인잔치에서 마음껏 먹고 마시고 즐길 수 있도록 다 만들어놨어요. Ya cuando ustedes nacieron en ese mundo, ya está preparado todo para que pueda disfrutar, pueda comer todos. 2000년 전에 예수님이 십자가 피가 여러분의 모든 죄를 다 씻어놨고 2000 años atrás, la sangre del Señor Jesucristo en la cruz que murió, ya limpió todos los pecados. 여러분 천국 갈 수 있도록 거룩하고 의로움을 여러분에게 주셨고 Y para que ustedes puedan entrar al cielo, Dios ha dado la justicia. 천국에 갈 수 있도록 다
다 만들어놨어요. Y para que entre usted al cielo, Dios está preparado todas las cosas. 예수님이 십자가 피로 우리의 모든 죄를 씻고 의롭게 만들어 놓은 거. Sí, a través de la sangre de Jesús hizo y era perfecto somos. 이거 하나면 하나님 나라에 가서 충분한 조건이라는 거예요. Entonces por esta condición que tenemos nosotros suficiente entrar al cielo. 이건 예수 그리스도의 공로로만 만들어진 거예요. Esa justicia es solamente por la obra de Jesús. 천국에 오려면 예수님이 만들어진 거 그거 가지고 와야 돼. Para entrar al cielo debería traer a la obra de Jesús. 24절 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다 있어. El versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. 이건 예수님이 우리를 위해서 만들어준 거예요. Si esta justicia a través de la obra de Jesús. 이것만 가지고 와. Solamente trae esa obra de Jesús. 다른 거 아무것도 필요 없어. Otra cosa no necesita nada. 근데 거기다 한 사람들 꼭 자기 걸 집어넣으려게. Pero algunas personas siempre quieren meter a sus propias obras. 나도 좀 인정받고 싶은 거예요. Si quiere ser reconocido era ante otra 나 persona. 수고했잖아요. Si yo hice muchas cosas, ¿verdad? 나 고생했잖아요. Yo esforcé muchas cosas. 나 조금만 인정해주면 안 해요? Si me 안 돼요? reconoce, por favor, aunque pocos. 안 돼. No, 그거 가져오지 마. no trae estas cosas humanos. 인간의 것은 안 받아. No recibe las cosas humanos. 하나님의 나라에 가려면 하나님의 의를 가져와야 돼. Para ir al cielo debe traer las 근데 cosas de 사람들이 Dios. 자기 의를 세우려고 하나님의 의를 복종치를 않더래요. Pero las personas quieren establecer su propia justicia por esta razón, ignorando la justicia de Dios. 마지막 날에 자기가 잘한 걸 들고 온 사람을 다 끄집어내서 바깥 어둠에 내던지겠대요. El día de postrero, ya Dios, agarrando que trajeron sus cosas, ya va a botar afuera. 예수 그리스도의 공로로만 설 수 있도록 해야 한다는 거죠. Sí, debe establecer solamente la obra de Jesús. 하나님이 여러분을 초청을 했어요. Dios invitó a ustedes. 근데 아직까지도 교회에 가가지고 자기가 죄를 씻으려고도 열심히 노력한 사람이 있어요. Pero hasta ahora algunas personas por su fuerza intentando para limpiar sus pecados. 예수님 씻어놨는데 Sí, ya está limpiado ya. 안 믿고 Pero no creen. 저 죄인입니다. Señor, soy pecador. 죄를 용서해 주시옵소서. Perdóneme por favor mis pecados. 하나님. Dios. 그럼 어떻게 해요? Entonces, ¿qué va a hacer? 죄가 씻어놨는데 안 믿고 죄 씻으려고 하면 얼마나 힘들어요. Aunque fue limpiado sus pecados, pero no creyendo en esto, él mismo quiere limpiar su pecado. 그럼 신앙 어려워져요. Por eso muy difícil era la vida de creencia. 구원 다 이뤄놨는데 구원 받으려고 노력하면 Ya está listo nuestra salvación, pero mi persona mismo ya intenta para recibir la salvación. 바보들이 그렇게 신앙해요. Si son tontos, lleva vida de creencia en esa manera. 저주 받으려면 그렇게 하면 돼요. Si en esa manera ya vive, ¿verdad? Debe recibir la 내가 maldición. 열심히 노력해서 구원 받으려고 하고 Esforzándome y luego voy a recibir la salvación. 내가 열심히 노력해서 죄 씻으려고 하고 Si esforzándome voy a limpiar mis pecados. 내가 열심히 노력해서 천국 가려고 하고 Voy a hacer con toda la fuerza para ir al cielo. 그 다 자기의 의입니다. Y estas cosas, todo su propia justicia. 예수님이 이미 천국에 갈 수 있게 다 만들어 놨어. Jesús ya hecho era para que podamos entrar al cielo nosotros. 아멘. Amén. 이미 하나님이 모든 것을 누릴 수 있도록 완벽하게 다 갖춰 놨습니다. Ya Dios está listo, era hecho todas las cosas para que disfruten ustedes. 그걸 성경을 통해서 발견하는 거예요. Sí, estas cosas a través de la Biblia descubrimos. 그럼 저처럼 고생 안 해도 돼요. Entonces no es necesario ustedes que sufra como yo. 아셨어요? ¿Me hago entender? 성경을 통해 그렇게 보여줬는데 A través de la Biblia ya enseñaba, mostraba 내가 claramente. 너에게 모든 걸 주었어. Ya Dios ha dado todas las cosas a ustedes. 교관들이 저한테 그랬어요. Los como oficiales me decían, 너희들은 대한민국 정부가 수없이 너희들에게 기회를 줬다. el Estado de Corea miles veces ha dado muchas oportunidades 근데 a ustedes. 너희들은 그 기회를 뿌리쳤다. Pero ustedes estas oportunidades como votaron. 대한민국 국민으로 스스로 너희들은 포기했다. Ustedes mismos abandonaron para ser el hombre. 오늘 너희들은 대한민국 정부가 버렸다. Si hoy día el Estado de Corea han votado ustedes. 인간으로서의 삶이 끝났다. Ya usted se acabó la vida del hombre.
짐승만 또 못한 혹독한 대우를 받았어요. Entonces, desde ahora va a considerar como un animal. 대우를 그 엄청난 고통을 받고 보니까 Recibiendo ese tratamiento como un animal, 내가 너무 교만했었구나. y se daba cuenta, yo estaba muy orgulloso. 하나님이 이렇게 복된 세계를 주었는데 왜 그때는 그걸 볼 만한 눈이 없었지? Aunque Dios me ha dado esta vida tan bendecida, pero ¿por qué en ese tiempo no podía ver esto? 그때 하나님이 나에게 모든 것을 주신 세계가 보이기 시작하는 거예요. Sí, entonces en ese momento podía ver que Dios me ha dado todas las cosas. 그렇게 고생을 해서 축복의 세계를 누리랍니까? Después de sufrir bastante, luego ya recibiendo esa bendición, 아니면 고생 안 하고 하나님이 모든 것을 주셨다는 말씀을 믿는 믿음으로 모든 걸 누리랍니까? o por la fe, confiando en la palabra de Dios, que Dios ha dado todas las cosas a nosotros. 탕자가 돼지 우리간에 가서 깨닫는 것은 어리석은 거예요. Hijo pródigo ya se arrepiente, entiende en dónde con cerdos, eso es 돼지 con verdad en 우리간에 vano. 가기 전에 아버지 말 그대로 들어버리면 돼요. Antes de llegar a esa situación, hambre de muerte, cuando estaba en su padre, ahí entendiendo mejores. 그게 지혜로운 신앙이에요. Eso es la sabiduría. 여러분도 그 지혜로운 신앙을 하게 되기를 바랍니다. Espero que ustedes también, recibiendo esa sabiduría, luego hagan la vida de creencia. 이제 더 이상 여러분이 천국에 가려고 노력하지 마세요. Ya no más ustedes esfuercen para ir al cielo. 더 이상 이 죄를 씻으려고 노력하지 마세요. Ya no más esfuercen para limpiar sus pecados. 하나님이 다 씻어놨어. Porque Dios ya limpió todos sus pecados. 하나님이 다 의롭게 해놨어. Ya Dios ya hecho era a ustedes para que tengan la justicia de Dios. 이게 하나님의 의예요. Eso se llama la justicia de Dios. 이 의를 가지고 하나님을 가시라 이 말이에요. Sí, entonces esa justicia de Dios recibe. 네. 기도하겠습니다. Sí, vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 우리는 하나님의 마음을 몰랐습니다. Nosotros no conocemos el corazón de Dios. 우리는 늘 사탄에게 속아서 Siempre fue 우리가 engañado 뭘- por Satanás. 우리가 뭘 노력하고 우리가 뭘 수고해야 되는 세계 안에서 속아서 살았습니다. Fue engañado, vivimos en este mundo que nosotros debería hacer, esforzaremos, así vivíamos. 하나님이 우리를 의롭게 해놨고 천국에 갈 수 있도록 다 만들어놨는데 Dios nos ha hecho justos, luego Dios ha preparado todas las cosas para que podamos entrar al cielo. 그걸 볼 만한 눈이 없었는데 En verdad nosotros no tenía ese tipo de ojos para ver. 오늘 우리의 그 눈을 띄워주신 하나님 앞에 감사와 영광을 돌립니다. Esa noche Dios abrió a nuestros ojos para que podamos ver. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 자, 저는 이제 설교가 끝났는데요. Entonces esa noche ya compartimos todo. 근데 예. 자, 지금까지 우리가 말씀을 들었습니다. Sí, hasta hoy día no, nosotros escuchamos la palabra. 혹시 제가 마음에 소감 발표를 하고 싶은 사람. Sí, entonces entre ustedes, después de escuchar yo quiero ya te explicaré. ¿Ahí? 짧게 표현하고 싶은 사람. Sí, hasta ahora escuchando la palabra de Dios, entre ustedes alguien quiere testificar. Sí, levanten la mano. 없습니까? No hay. 네. 없으면 마치겠습니다. Ya no hay, entonces terminamos. 네, 마치겠습니다. Ya terminamos. Gracias. Muchas gracias al pastor por compartirnos acerca de la justicia de Dios y haciendo diferencia, ¿no? Lo que el hombre siempre busca es reconocer a sí mismo, ¿cierto? Busca reconocer la carne. Nosotros al presentarnos delante de Dios, Él siempre va a reconocer la justicia a través de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Bien, tengo los anuncios. Mañana la iglesia Buenas Nuevas
La Paz está organizando la campaña de niños con el tema Dios cuida de mí. Las inscripciones ya se pueden hacer desde este momento. En la parte de atrás hay una mesa de inscripción. Ustedes pueden inscribir a sus niños. El programa será en la mañana en el local de la Iglesia Buena Nueva La Paz, en la zona Purapura, en la calle Prolongación David Garzón número 4. Y aquí en la parte de atrás del salón hay una mesita de inscripción. El costo es 20 bolivianos, ¿no? Que es su alimentación, el transporte y la actividad que se va a hacer tanto en el local de la iglesia como en el Parque Purapura. También informarles, hermanos, que la librería de la Iglesia Generación de Fuego les ofrece Biblias y folletos, ¿no? Con descuentos. Por este seminario bíblico están dando descuentos del 10 y del 15%. Pueden acercarse y llevar el material evangelístico. También, ¿no? La Iglesia Generación de Fuegos viene desarrollando los cultos aquí en este local, los que de repente conocen por primera vez, para que puedan participar. Los días domingos tenemos, el primer turno es a las 7 de la mañana, el segundo turno a las 10:30 de la mañana, el día miércoles el estudio bíblico a las 7:30, el día viernes la noche de alabanza a las 7:30 y los sábados tenemos reunión de jóvenes a las 4 de la tarde. Y agradecemos también a todos los hermanos que se han conectado a través de las redes sociales y que siempre sigan participando. Muchas gracias, los esperamos mañana en la última noche, ¿no? De esta gran campaña evangelística. Muchas gracias, hemos terminado.